Vamos a hacer nuestra declaración de fe rápidamente. Diga conmigo, esta es mi Biblia. A ver, para que suene mejor, bájese la mascarilla. Eso, ¿ya? Vamos a hacer la declaración. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que ella dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy escucharé la palabra de Dios. Se me enseñará la palabra de Dios y ella transformará mi vida y no seré jamás el mismo. Nunca, nunca, nunca. Diga conmigo, mi mente está receptiva y mi corazón está dispuesto. Amén. Hay un pasaje que está en la palabra de Dios para todos, en esa versión. Y entonces yo quiero simplemente referírselas a ustedes en Éxodo 33 del 1 al 17, pero no vamos a leer todo el pasaje, simplemente voy a extraer algunas palabras de acá en la versión Palabra de Dios para Todos. Hoy día voy a partir una serie, partiendo este año hablando sobre la presencia de Dios. Nos vamos a ser buscadores de su presencia manifiesta. La presencia de Dios y su presencia manifiesta, Dios para nosotros lo es todo. Nuestra alma no halla reposo sino en Él. Nosotros no hemos sido creados para nutrirnos solo con las bendiciones de Dios. Nosotros hemos sido creados para estar en Él y Él estar en nosotros. Y cuando nosotros perdemos esa relación, porque definitivamente Él viene y nos despierta cuando nosotros éramos indiferentes, cuando nosotros teníamos una pequeña noción de su existencia, Él vino a nuestras vidas e insistió con su amor y nos sorprendió con su presencia. A partir de ahí supimos definitivamente que nuestro ser interior se amalgamó con Él y yo no lo quiero soltar. Yo no lo quiero, no deseo soltarlo porque algo superior a todo lo que yo buscaba vino y sedujo mi corazón y ese es Dios. Creo que lo mismo ha sucedido contigo. Hoy día voy a hablarles de la importancia de ser una generación apasionada por su presencia, porque lo que el mundo necesita no es más religión. Lo que tú y yo necesitamos, lo que todo ser humano necesita es a Dios, no solo alguna apariencia de Dios. Por eso el salmista decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Y dice, mi alma tiene sed de Dios, pero del Dios vivo. Y si bien es cierto, hay cosas que nosotros hacemos para Él y hay otras cosas que Él nos da, ninguna de esas dos cosas, el hacer para Él o algo que Él nos dé, puede reemplazar su misma presencia. ¿Se ha dado cuenta usted de esos hijos que reciben los beneficios de sus padres en sus casas, pero sin embargo no tienen delicadeza o no tienen cuidado de no ofender a sus papás? O sea, ellos muy bien podrían vivir de los beneficios que le otorga su padre, por así decir, pero no necesariamente velar porque la relación de él con su papá sea una buena relación. Hay personas y vivimos en una generación irreverente, en una generación que ha perdido y se ha alejado mucho de Dios. Pero mientras más densa es la oscuridad, más se justifica que alumbre la luz y más nítida se hace la diferencia entre luz y tinieblas. Entonces el hombre, la densa oscuridad podría tener esperanza o la tiene de acudir a la luz porque la oscuridad, la luz resplandece. Y la Biblia dice que la luz va a prevalecer por sobre las tinieblas. Dios entonces, obrando en el mundo,
insistiendo con su gracia y con su amor, les está diciendo a los seres humanos y a nosotros: yo les amo y ustedes no han sido creados para vivir separados de mí. Entonces el pasaje de Éxodo 33 del 1 al 17, pero voy a parafrasear, por eso no lo vamos a poner ahí, está en la palabra de Dios para todo. Dice, en esta conversación que está teniendo Moisés con Dios cuando Israel estaba en pleno desierto, iban camino a la tierra prometida. Entonces, en un momento Dios habla con Moisés y el Señor le dijo a Moisés: tú y el pueblo que sacaste de Egipto debe salir de aquí e irse a la tierra que les prometí. Voy a mandar un ángel, ponga atención por favor, voy a mandar un ángel delante de ti. Yo no los voy a acompañar. Esa es la conversación que está teniendo Dios con Moisés y todo su pueblo, ¿no? Y Moisés, en realidad, está teniendo la conversación de Dios con Moisés, que representa a todo el pueblo. Y Moisés se le dijo al Señor: Señor, si tú no vas a ir con nosotros, entonces no nos hagas ir de aquí. Y el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer lo que me pides porque estoy contento contigo. Tenía algo de 21 años cuando en la primera congregación donde yo asistía, yo he asistido a 2 congregaciones en mi vida. Yo nací de nuevo en la iglesia metodista, la que viene de Wesley, del avivamiento de Inglaterra, y luego me inserté en la comunidad cristiana 9 años después de mi conversión. Pero estando en la iglesia metodista ya como a 7 años que estaba caminando ahí, yo había hablado con el obispo de la iglesia metodista, después de haber acompañado a muchos pastores que venían, porque la iglesia, no sé, yo me recuerdo como de 4 pastores, para mí es mucho, 5 que se habían cambiado en ese periodo aquí en esta ciudad. Venían y se iban, y nosotros quedábamos, y que los papás eran cambiados continuamente, por así decir. Pero con los pastores me pegaba yo y les colaboraba y ayudaba y salíamos juntos. Uno de los que fue de mucha influencia para mi vida, el pastor Roberto Johansson, que hace muy poco partió, pero también el pastor partió a la presencia de Dios, pero también el pastor Sergio Loyola, que todavía está en el sur del país. Ese pastor me llevaba a los Campos Nuevos ahí en Tacna, me llevaba y salíamos juntos a predicar. Yo usaba un morral, él también se compró un morral y salíamos con un morral a repartir tratados. Fue una aventura muy linda y provocaron hartas, marcas en mi vida. Pero llegó un momento en que nosotros con Debra, siendo muy jovencitos, teníamos a Jorge casi recién nacido, nuestro hijo mayor. El obispo habló con nosotros para que nosotros nos fuésemos como diáconos en función pastoral a una iglesia ya en Chuquicamata, cerca de Calama. Y fue tan increíble eso, inesperado para nosotros. Estábamos dejando un grupo muy lindo que incluso me acuerdo que nos fueron a despedir ahí al terminal de buses, y antes que yo me subiera al bus, me hicieron predicar ahí, prediqué al aire libre, así. Ya hermano Guillermo, péguese la última predicación, porque yo predicaba así, era predicador callejero. Fue buena esa, Adriana se acuerda, porque ella fue una de las que me fue a despedir ahí. Aníbal todavía no aparecía en el escenario. Bueno, el asunto es que me puse tan nervioso cuando el obispo habló conmigo que yo me arrodillé en el patio, en el suelo de donde hoy día es la oficina en mi casa, porque no había oficina en ese momento, y muy asustado me arrodillé solo ahí y le dije: Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Y siendo muy chiporrito, salimos a enfrentar los primeros pasos ministeriales y obviamente hemos visto la fidelidad del Señor. Y entonces hoy día parto con otra vez asociado con las palabras de Moisés hablando con Dios, donde Dios le está diciendo cosas increíbles. Le está diciendo: mira Moisés, algo ha pasado entre la respuesta del pueblo y yo de aquí para adelante el resto del camino, yo no voy a ir con ustedes, va a ir un ángel. Y es increíble lo que sucede con Moisés. Moisés le dice: Señor, le dice, mira, estamos en pleno desierto. El sol que estamos experimentando ahora para nada se asemeja a la experiencia que está viviendo Israel.
¿no? Pero Moisés le dice, Señor, si tu presencia, Señor, tú me estás prometiendo un ángel. ¿Cómo será un ángel? Imagínate encontrarte con un ángel. Debe ser espectacular el poder que tienen los ángeles, la hermosura de los ángeles, de un ángel. ¿Cómo es impresionante debe ser ver un ángel? Pero Moisés dice, Señor, no. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. O sea, Dios le está sugiriendo a él, ve que va a ir un ángel. Moisés dice, no. O sea, ahora él está diciendo, yo me quedo en el desierto si tu presencia no va conmigo. Quedarse en el desierto nada podría ser peor. El desierto era un sitio incómodo, lleno de dificultades. Sin embargo, Moisés prefiere vivir con Dios en ese terrible lugar que sin él en lo más selecto y bello del mundo. O sea, Moisés, en otras palabras, le está diciendo a Dios, yo no me conformo con las bendiciones. Yo deseo tu amistad, yo deseo tu cercanía, yo deseo la amistad y la cercanía del dador de las bendiciones. Sígame, por favor, porque quiero que de inmediato empecemos a revisar nuestro corazón. Nosotros sabemos de hombres de Dios que nos han inspirado. Partí mencionándole el Salmo de David. David tenía el mismo anhelo. En el Salmo 116:11 él dice, en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. También en el Salmo 27:4 dice, solo una cosa le he pedido al Señor, habitar en la casa del Señor por el resto de mi vida. Así podré disfrutar el placer de estar junto al Señor. Así que tanto David como Moisés fue primero, pero tenían el mismo espíritu. Ahora, pensemos en el pueblo que comandaba Moisés. El pueblo que Moisés lideraba era distinto de David y eran distintos de Moisés. Ellos querían volverse a Egipto como si allí hubiesen sido bien tratados. En algún momento le dijeron a Moisés, ¿sabes qué? Ya no queremos ir más, no soportamos más este desierto, mejor nos queremos regresar. Mira, como que si en Egipto hubiesen sido bien tratados en aquel horrible lugar. En Egipto les aguardaba la esclavitud, la extrema miseria y el sufrimiento diario, pero parece que el dolor se les había olvidado y añoraban los ajos y los puerros. Ahí en Números 11:5 dice, ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. ¡Wow! Preferían regresar a lo malo. O sea, preferían regresar a lo malo conocido antes que luchar por la tierra que se le había prometido y que estaba ahí delante de ellos. ¡Qué absurdo! Sus espaldas estaban marcadas por los latigazos y aún así querían volver. Moisés había sido el único que había recibido un trato digno en Egipto, los demás no. Moisés fue apadrinado por el faraón, estudió en las mejores escuelas y se formó en las más exclusivas universidades. Moisés disfrutó de todas las comodidades que un hombre pudo tener en ese mundo, ahí en Egipto. Sin embargo, él nunca pensó en regresar. Él dice, tú me sacaste, no importa lo inhóspito que sea el desierto, pero cuento con tu presencia. Me estás diciendo que puedo llegar a un lugar mejor sin tu presencia, tan solo con un ángel. Moisés dice, no, Señor, yo me quedo acá en el desierto contigo, que ir a lo mejor que tú me estás prometiendo sin ti. ¿En qué radicaba la diferencia de Moisés con el pueblo? Moisés, mis hermanos, escuche, conocía personalmente a Dios, mientras que el pueblo vivía a cierta distancia de él. Eso tú lo vas a encontrar en Éxodo 20, del 18 al 21. Dice, los israelitas se mantuvieron a distancia. Entonces les dijeron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos, pero no nos hable Dios. Así que el pueblo se mantuvo a distancia, pero Moisés se acercó a la nube de gloria donde estaba Dios. Moisés anhelaba a Dios. Moisés apreciaba y valoraba estar en la presencia misma de Dios. Escúcheme, hoy en día todo el avance de la agenda globalista están aspirando a tener una religión mundial. Y es lo posible que todas las religiones crean que hay un ser creador.
Pero lo que no quieren es que nosotros creamos en un Dios personal y en un Dios persona. Que más bien creamos como que esa inteligencia no sé cómo, que se mueve no sé cómo, hizo todo esto, que llamémosle no sé cómo. En cambio, Jesús vino a decir eso que ustedes creen que no sé cómo, es alguien, es papá. Y ustedes cuando hablen con Él digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él dijo, cuando le preguntaron ¿cuál es el camino al Padre? Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene, ¿se dieron cuenta que no dijo nadie va? Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué dijo eso? Porque el Padre se dio a conocer a través del Hijo. Pablo dijo: todo lo que Dios es lo encontramos en la persona de su Hijo. Entonces, por eso que la Biblia habla del aparecimiento del espíritu del anticristo. ¿Por qué el anticristo? No es el antidios, el anticristo. ¿Por qué? Porque hay un remanente en el mundo entero de personas, hombres y mujeres, que creemos en Dios y decimos que solamente a través de Jesucristo se puede llegar a Dios, porque Cristo es el Emanuel, el Dios con nosotros, el Dios que se hizo carne, habitó en medio de nosotros, fue rechazado por los seres humanos, fue a la cruz, murió por nosotros, pero al tercer día se levantó de entre los muertos, venció a Satanás, venció la muerte, llevó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades, ascendió al cielo y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ese mismo Señor abrió los cielos y nos envió al Espíritu Santo, la presencia de Dios, para habitar siempre en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que somos nosotros. Bendito sea su nombre. Mi querido, mi querida, Dios te ha amado, te ama profundamente y anhela vivir en tu corazón. Y Él espera que tú por fe le creas a Él y camines creyendo que Él hizo lo máximo para recuperarte a ti. No es simplemente que tú vengas de vez en cuando y te acuerdes de Él y cumplas ciertas cosas externas. Es que Él te creó para abrazarte, te creó para saturarte con su presencia. No encuentro otras palabras, para llenarte, para rebosarte de su presencia. Así lo hizo Dios con nosotros. Así que dice que el pueblo permanecía a distancia mientras que Moisés permaneció en su presencia. Y la diferencia, cuando Moisés recibió la invitación para conocer más a Dios, Moisés accedió. Cuando los israelitas recibieron la misma invitación, ellos decidieron retroceder y alejarse. Hay un escritor que estamos estudiando con el pastor Aníbal, John Bevere. En su libro Acércate a Él, dice lo siguiente: fue bastante bueno que Dios le dijera esto a Moisés, que le dijera a Moisés: oye, mira, te voy a mandar un reemplazante. No, fue bastante bueno que le haya dicho a Moisés, porque si le hubiese hecho este ofrecimiento a los hijos de Israel, o sea, a Israel mismo, de seguro que lo hubieran aceptado con alegría, hubieran hecho una fiesta, hubieran empacado y se hubiesen ido a la tierra prometida sin Dios, con un reemplazo llamado un ángel. ¿Por qué creo esto? Piénsalo. Si estaban dispuestos a regresarse a Egipto sin ángel y sin Dios, solo para escaparse de las incomodidades del desierto, de seguro de que hubieran tomado la tierra prometida con un ángel como guía. Sin embargo, al oír la respuesta de Moisés, vemos algo muy diferente. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Sabe? A los 16 años el Señor vino a mi vida y tuve una experiencia importante, impactante en mi corazón con Él. Y en el tiempo, a tientas, empecé a seguirle por la iglesia donde yo asistía. No practicaba el discipulado, ni había una dedicación así tan sistemática como, gracias a Dios, ahora nosotros la tenemos. Pero yo, a pesar de que había conocido al Señor, necesitaba aprender de cómo era la gracia, cómo era su corazón y cómo era su presencia. Y fue así que, a lo mejor afín también a mi propia naturaleza, a mi constitución eléctrica, yo viajé a muchos lugares con el propósito de exponerme donde Dios estaba haciendo algo. Así que mis primeros años, y por muchos años, hasta que fuimos a Guatemala hace poco con los pastores, siempre hemos sido busquillas porque hemos querido estar donde Dios está haciendo algo.
Entonces esto nos habla que no solamente es suficiente haber tenido una experiencia personal con Él, sino que la experiencia con Él entendemos que muchas veces se puede enfriar. Por eso la Biblia dice: no apaguéis al Espíritu Santo. Por eso el Señor dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Hace una relación entre embriagarse, que quiere decir estar poseído por una cosa externa, cierto, que de alguna manera te influencia. Ahora hace el contraste y dice: ahora yo quiero que ustedes sean llenos, pero llenos de un vino distinto, de un vino que también les va a llenar, pero que no va a provocar daño, va a provocar algo glorioso, va a provocar la unidad entre el Dios creador del universo con ustedes, su presencia en cada uno de ustedes. Eso es lo que traerá transformación a la gente. Eso es lo que traerá a los pies de Cristo a los presidentes, a los empresarios, a los educadores, a los comunicadores, la presencia de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser esa gente, los primeros en ir detrás de su presencia, como Moisés. Nosotros tenemos que ser como Moisés, decir: Señor, no quiero sustituto en mi vida, no quiero, persígueme con una persecución santa cuando yo te reemplace, Señor. Cuando mi corazón te esté abandonando, te esté descuidando, entonces, Señor, haz algo para recuperarme. Si tu presencia no va a ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés no se conformaba con tener algo de Dios. Él lo quería a Dios completamente. No se conformaba con la bendición de entrar en la tierra prometida. Él quería al bendecidor. Hermano precioso lo que estoy diciendo, hermana preciosa, llega un momento en la vida cristiana en que las cosas de Dios, escúchame, no satisfacen. Solo su presencia logra ese cometido. Nadie conocía a Dios como Moisés, sin embargo, él quería más. Él, si tú sigues leyendo ese relato, él le dice: yo quiero ver tu gloria, Señor. Yo quiero ver tu gloria. Muchas personas buscan el poder del Señor, pero no desean su presencia. Buscan la sanidad antes que al sanador, la prosperidad más que al que prospera, y la unción por encima del que unge. Moisés tenía la intención de que el pueblo conociera a Dios tanto como él lo conocía. John Bever en su libro nos explica que Moisés en una primera instancia no estaba llevando al pueblo a la tierra prometida, sino primero al Sinaí. Tú puedes encontrar eso en Éxodo 7:16. Él le dice a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Dónde? En el desierto. ¿Por qué dice eso? Porque quería llevar al pueblo a un encuentro en el desierto, porque ahí él había tenido un encuentro con el Dios Todopoderoso. Ahí se había manifestado Dios en una zarza que ardía y no se consumía. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. A partir de ahí, Moisés figurativamente camina en un camino de santidad, pero con un corazón ardiente. A partir de ahí, la zarza que ardía era la zarza que estaba en su corazón. Moisés era un hombre de un corazón ardiente, y por eso que no aceptaba sustitutos en su vida. Así que Moisés: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. No dice: deja ir a mi pueblo para que pueda heredar la tierra. Moisés no lo llevaría a la tierra prometida sin antes presentarle al que se la prometió, al que le prometió la tierra, a Dios mismo. Eso hizo la gran diferencia. Mire la diferencia de Moisés. Moisés quería que el pueblo se conectara con la presencia de Dios. David quería que el pueblo se conectara con la presencia de Dios. Los hombres que ves en las escrituras siempre fueron así. Los hombres que han comandado avivamiento, las iglesias que caminan en avivamiento, son las iglesias que no se conforman con los ritos, no se conforman simplemente con los principios. Ellos dicen: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo en mi trabajo, no ha de ir conmigo al colegio, no ha de ir conmigo, Señor, cuando salga con mi familia, si tu presencia no ha de estar conmigo en mi hogar, Señor, entonces yo no me salgo de tu presencia. Yo busco y busco y busco, porque te anhelo y porque sé que tu presencia hace la total diferencia. Moisés
Anhelaba llevar al pueblo al mismo lugar donde él había tenido un encuentro con Dios. Querido, si algo marcará tu vida para siempre, si algo, querida, si algo marcará tu vida para siempre, eso será un encuentro con la presencia, con el Espíritu Santo. Sí. Cuando los apóstoles fueron investidos del poder del Espíritu Santo en el aposento alto, ellos fueron transformados. Ellos, antes de ser investidos, habían caminado con Jesús por más de 30 años y habían sido testigos de muchos milagros, ciegos sanados, muertos resucitados, infinidad de atormentados que fueron liberados. Sin embargo, todos los milagros juntos no impidieron que lo dejaran en el momento de mayor dificultad, se avergonzaran de Jesús, lo abandonaran. ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan que eso sucedió antes que viniera el Espíritu Santo? Habían caminado 3 años y medio aproximadamente con Jesús. Cuando van a atrapar a Jesús, todos escapan, excepto Juan, que era el menor. ¿Qué había pasado? Es que Jesús también los entendía. Todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Te das cuenta? No se trata, hermanos queridos, escúchenme, hermana querida, de ver milagros. Los apóstoles estaban saturados de una atmósfera de lo sobrenatural. Y yo no estoy diciendo que no hemos de anhelar milagros, pero es que cuando vemos los milagros, pero el Dios de los milagros no nos alcanza a nosotros, no nos dejamos alcanzar por Él, entonces podemos ver muchas cosas que pasen alrededor de nosotros y no transformarnos. Se trata de tener más bien un encuentro personal con el Espíritu de Dios. Cuando los apóstoles tuvieron esa experiencia, nunca más volvieron a ser los mismos. La lección es clara. Lo único que realmente influye en la transformación es el aposento alto, la experiencia personal con Cristo a través del Espíritu Santo. El pastor Claudio Freyson nos recuerda que el pueblo de Israel había sido liberado por Dios de manera extraordinaria. Ellos vieron el mar rojo cuando se abría, contemplaron la columna de nube que los guiaba día a día por el desierto y se calentaron por mucho tiempo con la columna de fuego que aparecía por las noches. Ellos vivieron sin trabajar, ellos comieron del maná que caía del cielo. Los milagros eran extraordinarios. Sin embargo, Éxodo 32 se nos dice que hicieron un becerro de oro. Dijeron que ese ídolo sería su Dios y lo adoraron. ¡Wow! Y fíjense, entonces claro, si ahora no hemos visto tantas señales y vamos a encontrar a veces un pueblo con respuestas, pero incipientes. Se dice que, el otro día hablando con el presidente de la Fraternidad de Pastores, dice que se ha hecho una encuesta, no sé si nacional o mundial, pero el 40% de los cristianos dejaron de ir a la iglesia. Un 40%, ¿puedes creer? Dejaron de congregarse, dejaron de hacer caso a la convocatoria dada en Hebreos y mostrada en el libro de los Hechos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y se desconectaron en sus compromisos con Dios. ¿Qué pasó? Hacía solamente 3 meses que habían sido liberados por Dios en el caso del pueblo de Israel que hizo el becerro de oro. Y habían sido liberados de manera sobrenatural. Solo 3 meses. ¿Cómo es posible que después de haber visto tantas maravillas se hayan apartado de Dios para cometer el horrendo pecado de la idolatría? El mismo autor dice que probablemente se hayan acostumbrado a vivir en una atmósfera de lo sobrenatural y se hayan olvidado de cultivar una relación personal con Dios. Sí. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque varias veces el pueblo de Israel le pidió a Moisés que intercediera delante de Dios. Ellos nunca intentaron por sí mismos establecer una relación personal con su libertador. Por encima de la protección, provisión y promoción que Dios puede darte, mi hermana, mi hermano, búscalo a Él. Aléjate de las motivaciones egoístas y procura su comunión antes que su bendición. No te conformes con un conocimiento intelectual de Dios. Resiste la idea de vivir fuera de su presencia.
Él es el tesoro más grande del mundo. Un joven se entregó su vida a Cristo. Gracias, hijo. El día domingo estaba lleno la iglesia. Y el día miércoles era la reunión de oración, donde le dijeron que la iglesia también tenía reunión de oración. Y cuando llega ve un grupo pequeñísimo. Y dice, bueno, dice, ¿esta reunión era para algunos? No, era abierta, era para todos. Pero ¿por qué si el día domingo estaba tanta gente y ahora hay casi nada? La respuesta es sí, eso es lo que sucede. Porque cuando hay cantos, cuando hay que sentarse a escuchar, viene mucha gente. Pero cuando hay convocaciones para exponerse delante de Dios, vienen los pocos. Se ha dicho que la vida de oración en muchos lugares simplemente es la ambulancia de la iglesia. Cuando hay un problema, entonces llamo a la ambulancia. Pero nosotros no hemos sido, si vamos a ser la iglesia ungida por Dios, que contiene la presencia de Dios, no va a ser con visitas ocasionales delante de Él. Tenerlo a Él es tener todos sus privilegios. El llamado es enamórate y apasionate por su presencia, mi hermana, mi hermano. Esta es la cualidad que había en Moisés, que lo hacía grande, y es que él nunca buscó agradar al hombre. En cambio, Aarón, su hermano, sí lo hizo. Su calibre espiritual era muy diferente. Aarón prefería estar en el valle con la gente antes que la presencia de Dios con Moisés. ¿Por qué? Porque Aarón temía más al hombre que a Dios. Si no vives cerca de Dios, entonces mi hermana, mi hermano, terminará siempre agradando a la gente. Cuando lees el libro de Éxodo, verás a Moisés continuamente en la montaña y a Aarón entre la gente. Parece que comenzó a subir, pero finalmente terminó entre el pueblo. ¿Por qué? Porque se sentía más cómodo con la presencia de la gente que en la presencia de Dios. Él carecía en el caso de Aarón del temor de Dios en su corazón. Aarón temía más a los hombres que a Dios, por lo tanto les servía. Finalmente terminaría dándoles lo que ellos querían. Y como estamos a punto de ver, nos tomaría mucho tiempo definir todo lo que la escala descendente que llevó a Aarón a hacer lo que hizo, pero les erigió un becerro para que el pueblo lo adorara. Moisés ha estado en el monte durante casi 40 días y leemos, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón tenía el don del liderazgo que conllevaba ciertas cualidades, y una de las cuales es atraer a la gente como un imán, y esto atraerá a los demás sin importar que el líder talentoso haya estado con Dios o no. Muchas veces cuando se confía simplemente en el carisma, entonces muchos caen en la trampa de pensar que eso es lo que se necesita en una iglesia, líderes carismáticos. De todas maneras lo traerá a la gente, puede que traiga a la gente, pero su construcción nunca será presencia de Dios. Construcción siempre será un becerro de oro, siempre será idolatría. Demasiado a menudo el líder que carece del temor del Señor utiliza los dones que Dios le ha dado para llevar a cabo los deseos de la gente y no los del Señor. Ese es el tema. Por eso el mensaje es: teme solamente a Dios, busca su aprobación. Habrá ocasiones cuando la gente te va a presionar a ir a alguna dirección que Dios no te ha pedido. Yo sé que estoy hablando aquí para pastores que seguramente en algún momento escucharán este mensaje también. Resiste, líder, la tentación de agradar a la gente, pues te arriesgas a perder la dirección divina. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Será instruido en el mejor de los caminos, dice el Salmo 25:12. Finalmente, Jesús no hizo nada para agradar a la gente, ni dejó de hacer algo por temor a la gente.
La Biblia dice, el temor del hombre pondrá lazo. El temor del hombre pondrá lazo. Miedo es fe al revés. Temor es un espíritu. Tienes que renunciar al temor. Al miedo hay que renunciarlo. Es un espíritu, es fe al revés. El temor del hombre pondrá lazo. Si le temes al hombre, no honras a Dios. Y si no honras a Dios, no tendrás su respaldo. Entonces servirás y obedecerás a quien temas. Si temes al hombre, lo servirás a él. Si temes a Dios, lo servirás a él. No puedes temer a Dios ni temer al hombre, porque no puedes servir a dos señores. Y cuando estoy hablando de esto, no estoy diciendo, como dicen algunos rebeldes, aquí no hay que respetar a ningún hombre, la iglesia no se respeta a nadie, todos somos iguales. Sí, todos somos iguales en cuanto a salvación, pero no todos somos iguales en cuanto a dirección. Y Dios tiene entonces su liderazgo para apacentar la grey de Dios. A ellos hay que honrarlos, a ellos hay que respetarlos y a ellos hay que obedecerlo cuando la instrucción viene del cielo. Mateo 6:24 habla de que no se puede temer a Dios y no se puede servir a dos señores, Por otro lado, no tendrás miedo del hombre si temes a Dios. Moisés temía a Dios, por lo tanto no tenía miedo de las personas. El pueblo no temía a Dios, por lo tanto estaban asustados por cualquier cosa que ocurriera. El temor de Dios te acerca a la presencia de Dios. Sin embargo, el temor del hombre hace que te retires de Dios y de su gloria. Mis preciosos, ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros queremos la presencia de Dios en nuestra vida?